Cordial saludo, mi nombre es Valentina Arcila Ballesteros, estudiante de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia del programa de Ingeniería Industrial, curso Física Electrónica. A continuación les voy a exponer sobre los conceptos básicos de física electrónica. Mi número de grupo es el 133. Comencemos con la carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad de la materia que está presente en las partículas subatómicas y se evidencia por fuerzas de atracción o de repulsión, entre ellas a través de campos electromagnéticos. Estas cargas pueden ser negativas, positivas o neutras. Como podemos ver en la imagen, cuando una carga es negativa tiene más electrones que protones. Cuando es positiva tiene menos electrones que protones y cuando es neutra tiene número igual de electrones como de protones. Como podemos ver, tanto la negativa como la positiva son cargas de repulsión y la neutra es una carga de atracción porque los polos opuestos se atraen. Para denominar la carga se utiliza la letra Q y para su unidad la C, la cual hace referencia a la ley de Coulomb. Ejemplo, Q es igual a 5 coulombs. La intensidad de la fuerza con la cual dos cargas eléctricas puntuales se atraen o se repelen es directamente proporcional al producto de sus cargas, Q1 y Q2, e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia R que las separa. Como podemos ver la fórmula, fuerza es igual a la constante dividido por la división de Q1 por Q2 sobre la distancia elevada a la 2. Diferencia de potencial o voltaje. La diferencia de potencial es el impulso que necesita una carga eléctrica para que pueda fluir por el conductor de un circuito eléctrico. Esta corriente cesará cuando ambos puntos igualen su potencial eléctrico. Si la energía que el generador cede al circuito durante su funcionamiento es directamente proporcional al voltaje y a la carga que se pone en movimiento. En este caso la energía es igual a la carga por el voltaje. Por lo tanto, la diferencia de potencial es el voltaje igual a la energía sobre la carga. La intensidad de corriente. La corriente eléctrica es la circulación de cargas eléctricas en un circuito eléctrico. La intensidad de corriente eléctrica es la cantidad de electricidad o carga eléctrica que circula por un circuito en la unidad de tiempo. Para denominar la intensidad se utiliza la letra I y su unidad es el amperio. Ejemplo, intensidad igual a 10 amperios. La intensidad de corriente eléctrica viene dada por la siguiente fórmula. Intensidad es igual a carga eléctrica sobre tiempo, donde ya sabemos que la intensidad se expresa en amperios y la carga eléctrica se expresa en coulombs. El tiempo se expresa en segundos. Básicamente existen dos tipos de corriente. Corriente continua, que es la que circula en el mismo sentido y con un valor constante, y la corriente alterna, que circula alternamente en dos sentidos variando al mismo tiempo su valor. Densidad de corriente. La densidad de corriente es una magnitud vectorial análoga hasta cierto punto a la cantidad de movimiento. Cuanto más carga haya, más es la densidad de corriente. Cuanto más rápido se mueve, mayor es la densidad. Si no hay cargas o no se mueve, la densidad de corriente es nula. La densidad de corriente eléctrica es la relación que existe entre el valor de la intensidad de corriente eléctrica que circula por un conductor o la sección geodinámica del mismo. Se representa con la letra D. La fórmula es: densidad de corriente es igual a la intensidad sobre la sección del conductor. La resistencia eléctrica. La resistencia eléctrica es la oposición o dificultad al paso de la corriente eléctrica. Cuanto más se opone un elemento de un circuito a que pase por él la corriente, más resistencia tendrá. La resistencia eléctrica se mide en ohmios y se representa con la letra R. La resistencia se opone al paso de la corriente, a más resistencia menos intensidad, según la ley de ohmios. En el circuito eléctrico podemos calcular la resistencia total del circuito o la resistencia de cada receptor dentro del circuito mediante la ley de ohmios. La fórmula sería resistencia igual a voltios sobre intensidad.
referencias bibliográficas. Muchas gracias por su atención prestada.